Jesús en el centro. Jesús en el centro. Este es el último sermón de Filipenses. Así que vamos nosotros a prestar atención. Si usted tiene su cuaderno, saque su pluma y empiece a escribir. Si tiene su teléfono. Pero quiero empezar de una manera diferente. 66. 66. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66 libros en la Biblia. Y de esos 66, uno puede escoger cuál le gusta más. Hay algunos que dicen que el Génesis, otros dicen el Apocalipsis y otros dicen un sinfín de libros que están en el medio. Adivinen cuál es mi libro predilecto de la Biblia. Filipenses. Filipenses. Filipenses, de los 66 libros, es mi libro favorito. Y creo que lo he leído, ya perdí la cuenta, miles de veces. Usted puede leerlo cuando usted quiera. Pero es interesante que tuve la oportunidad de estar en Filipos. Y pude caminar yo por aquellas piedras. Tenían un estadio bien grande. Tenían la ciudad, pero una ciudad bastante bien recolecta. Caminaba por las calles aquellas antiguas. Se veía el lugar del río, por donde pasaba el río, donde dice que tuvieron ellos el primer encuentro, ahí pasaron. Y yo me quedaba conmovido en mí, tratando de explicarme qué es lo que sentía Pablo por esta iglesia. Entonces vamos nosotros a ver exactamente qué es lo que sentía Pablo por esta iglesia. Pero vamos aquí a ponernos al día. Vamos aquí a ver cuántos de nosotros, aquí nos vamos a poner fecha, ¿ok? Así que aquí nos vamos a fechar todos. Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan de aquel fenómeno que se llamaban las cartas? Las cartas que uno escribía, había que agarrar papel, había que agarrar una pluma y había que escribir. Y después se metía en un sobre y ¿qué pasaba? Usted le ponía el sello, lo franqueaba y siéntese a esperar. Y si estaba esperando usted, ¿qué pasaba? Usted no sabía. Usted sabía que algo venía, pero usted no sabía cuándo ni qué. Yo me acuerdo que hace 30, 40 años, esto era la vía de comunicación. Esta era la manera en que nos comunicábamos. Y me acuerdo que hay muchos tipos de cartas. Por ejemplo, hay cartas de negocios. Y usted recibía un paquete aquello. Bueno, habían cartas que eran las famosas bills. ¿Saben cuál es eso? ¿Y qué me dicen de la... O sea, de la correspondencia de basura, eso que siempre mandan cartas. Y yo decía, ¿y para qué mandan estas cartas? Si total, esto va para la basura. Yo ni las abría, pero para la basura. Pero hay cartas que son muy especiales. ¿Y me refiero a qué? ¿Se acuerdan? A las cartas de amor. No, pero aquí la mayoría de ustedes jamás han escrito una carta de amor. Porque son demasiado jóvenes. Pero estoy hablando a nosotros, los que somos ya de la edad esa, bueno, digo yo. Pero ustedes se acuerdan cómo se escribían esas cartas, cartas que venían de seres queridos que estaban a distancia. Yo me acuerdo que yo estaba en Texas y yo recibía cartas de personas que me agradaban mucho. Y qué contento. Yo tenía ¿saben lo que es una cajita de esa en el buzón? Iba todos los días a chequear, metía mi combinación, nada, venía nada, hasta que, ¡ay, una carta! Mira una carta. Y a veces eran cartas que nos exhortaban, ¿okay? Nos ayudaban. Pero habían cartas especiales, habían cartas de amor. Esas cartas vienen con perfume. Yo creo que hasta le echaba talco, yo creo que porque salía. Y entonces, cuando una de esas cartas me llegaba, imagínense, ella estaba aquí en Miami y yo estaba en Texas, y llegaba aquella carta y yo venía y la agarraba y venía el tipo desgraciado que estaba atrás de las cosas aquellas y me decía, oye, aquí viene una carta. Y yo decía, dámela.
Entonces la ponía, la sacaba y entonces me ponía yo a olerla. Y después la miraba y después al final me iba solito y abría la carta, la sacaba, la leía, la volvía a leer, la leía otra vez. Porque era una carta de amor. Llevaba mucho más de lo que iba impreso en la carta. Llevaba sentimientos, llevaba emociones. Y eso es lo que tienen ustedes aquí. En su Biblia, ustedes tienen una carta de amor. Y es la carta de San Pablo a los filipenses. Ahora, vamos nosotros a ver, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? Estaba en una prisión romana. Pablo estaba preso en una prisión romana. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué estaba preso? ¿Qué fue lo que hizo? Y en realidad, bueno, yo he visitado a muchas cárceles, ¿okay? Y tenía un ministerio en la cárcel, iba toda la semana a la cárcel. Y lo cierto es que en todas mis visitas con presos que tuve yo, jamás encontré a nadie inocente. Ahora, ellos me decían a mí que eran inocentes y yo hasta me engatusaron 2 o 3 y yo me creía que eran inocentes y cuando viene el jefe de la cárcel y me dice, mira Lema, aquí está el file, ¡pum! Yo decía, conta, pero ellos no me dijeron esto no me lo dijeron, esto no. Al final todo el mundo, ¿qué cosa era? Culpable. Pero había una cosa con Pablo. Pablo no era culpable. Pablo entró en la cárcel por una tecnicalidad. Él estaba preso y entonces el oficial romano quería que él le diera un soborno. Quería congraciarse con los judíos, quería un montón de cosas y Pablo no. Y entonces dejaba a Pablo y no había causa ninguna. Y entonces un buen día dice, mire, ya se acabó, te voy a mandar para que tú vayas a ver a los judíos para que ellos ya dicten lo que van a hacer. Y Pablo dijo, no señor, eso así no va a ser. Yo apelo a César. ¿A César has apelado? A César irás. Yo quiero que ustedes sepan que Pablo era ciudadano romano y todos los ciudadanos romanos tenían un derecho. Y era que su causa fuera expuesta delante del César. Ahora, ¿qué César creen ustedes que estaba cuando Pablo estaba con este cuento? Nerón. ¿Ustedes se imaginan? Nerón. Entonces, Pablo apela a César. El problema es que uno no apela a César y mañana ya lo están tratando. Es apelo a César, pero ahora tiene que esperar años. Se cree que Pablo esperó unos 2 años y medio. Entonces, Pablo está en ese tiempo y recibe una carta. ¿De quién? De los filipenses. Y no solamente que la mandaron por correo, sino que llevaron un mensajero y fueron y se lo presentaron y le dieron una ofrenda. Ustedes saben que una ofrenda es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la cárcel, ¿qué entrada tiene? Entonces ellos le mandaron ofrenda para que él tuviera eso para moverse, para hacer, para buscar comida. Y entonces él les envía a ellos de regreso, ¿qué cosa? Esta carta que tenemos. Esta carta. Y entonces Pablo en esta carta, de todos los libros de la Biblia, 66 libros, y todos son importantes y todos son grandiosos y todos muestran el amor de Dios, pero este muestra el amor de Pablo y se ve el amor de la iglesia. O sea, que es una carta ¿de qué? De amor. Y vamos nosotros a ver en este pasaje qué es lo que Pablo quería decir. Él comienza hablando de una manera interesante. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Entonces, es bien interesante que él usa ahí una frase que es poco usual.
Y por eso es que yo uso esa frase como el principio de mi bosquejo. Mis hermanos y hermanas. Él usa la palabra adelphoi. Adelphoi en inglés es brethren. En español solo podemos traducirla diciendo hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. A ver, mírense ustedes y dígase, mire a la persona al lado y dígale, hermano o hermana. Aquí todos somos hermanos y somos ¿qué? Hermanas. Ustedes no saben cuánta gente me llaman a mí y me dicen, hermano pastor. Y yo digo, bueno, wow. Entonces, lo interesante es que es una relación filial. Para uno ser hermano de otra persona, usted tiene que haber nacido del mismo padre o la misma madre. Entonces, esto crea una situación para nosotros, para capturar el cuidado familiar de Pablo y la preocupación por los filipenses, tenemos que buscar en otro lugar, además de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos en el año 1946? No, yo no estaba, así que no vengan con ese cuento. Pero en el año 1946 salió a estreno la película de Disney, Canción del Sur, que después la lanzaron otra vez en el año 60 y la lanzaron otra vez en el año 71. Y ahí fue donde yo me empaté con ella. O sea, que hasta el 71, ¿ok? Así que tranquilo. Pero la película Canción del Sur nos dio a nosotros una música fabulosa. ¿Cuántos de ustedes conocen la canción esa? Sí, piriduda, sí, pirihey, ese cantico de sí, piriduda, sí, pirihey, se ganó el Oscar en el año 46. Una película fabulosa porque hizo algo novedoso. Agarró la película, que de por sí es un género, y le añadió las caricaturas. Entonces, habían 4 segmentos en la película que eran caricaturas. Entonces, usted tenía la película y tenía las caricaturas. Y aquello fue fenomenoso en aquel tiempo. Eran las historias del tío Remus. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las historias del tío Remus? ¿Yo nada más? Bueno, pues para que ustedes sepan, era una historia bien interesante de Joel Chandler Harris. Y el señor Harris trazó a la vida de las plantaciones de las personas negras en el tiempo de la guerra civil y en el tiempo de la reconstrucción. Vino Walt Disney, que estaba enamorado con aquello, y compró los derechos de autor, y entonces en el año 46 es cuando lanza la película Canción del Sur. Ahora, esta película se hizo patente. ¿Por qué? Porque no hace muchos años Disney la cerró. Ahí quedó. Usted no puede comprar la película, usted no puede ver la película, usted no puede ni siquiera encontrar nada que tenga que ver con la película. Mire que Disney tiene un montón de películas, esta la hundió. ¿Ustedes se acuerdan de que en Disney había un ride que se llamaba Splash Mountain? Ese también, ¿qué pasó? Cortado. ¿Por qué? Porque Disney dijo que la película era ofensiva a la raza negra. Ahora, yo no voy a entrar en la polémica, que hay un montón de, inclusive los actores que estuvieron actuando en ella, que dijeron que no veían ningún problema con cómo se presentaba la raza negra. Hay su discusión. No importa cómo usted vea la cosa, lo cierto es esto, que las personas de la raza negra en el tiempo de la esclavitud y la reconstrucción se veían a sí mismos como hermanos y hermanas. Y eso es lo que trae entonces la trama, que es el hermano conejo, el hermano lobo, el hermano oso, que están siempre en pugna. Pero quiero que quede que este concepto de hermanos y hermanas ayuda a integrarse uno a una situación. Este concepto de hermanos y hermanos es filial, no es común.
Y entonces vemos nosotros en Pablo esa misma determinación. Para Pablo, algo que él pensaba era que Jesús es la cabeza de la familia. La iglesia es la novia. ¿Y entonces nosotros qué somos? Somos los hijos de Dios. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y eso es algo que nadie nos puede robar. Cuando una persona está emparentado con Cristo, es algo muy especial. Yo no conozco aquí toda la cultura que está en este lugar, pero no tengo que conocerla. Yo soy su hermano, usted es mi hermana, usted es mi hermano. Y entonces juntos podemos sobrellevar, ¿qué cosa? Todo, todo. No importa el color de su piel, no importa de dónde vino, no importa cuál es su cultura. Todos somos, ¿qué cosa? Hermanos y hermanas en Cristo. Hermanos y hermanas en Cristo. Y eso es algo muy especial. Como les dije, en Filipos, Pablo los veía como adelphoi, como hermanos y hermanas. Esta redacción establece el contexto para todo lo que sigue. En Cristo, Pablo ve una familia. Una familia muy real. Una familia muy leal. Una familia. ¿Agarraron eso? ¿Qué somos en Cristo? Una familia, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Entonces, eso nos lleva a nosotros para la próxima sección. No se sabe, los que estudian esto no saben si este pasaje termina una sección o empieza la que viene. Lo cierto es que para nosotros ahí vemos una relación especial entre Pablo y la iglesia de Filipos. ¿Lo agarraron? ¿Cuál es la relación? Hermanos y hermanas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Regocijaos siempre en el Señor. Hermano y hermana, regocíjate en el Señor. Regocíjate en el Señor. Esto empieza de una manera bien interesante. Escuchamos a Pablo exigir, en la manera en que el verbo se presenta, es un sustantivo, mandar a sus oyentes en este contexto de gozo a regocijarse. Les está diciendo, regocíjense, regocíjense. Y de verdad que uno dice, wow, le dice a Evodia, ¿saben lo que quiere decir Evodia? Buen viaje, buen viaje. A la señora buen viaje. Y a la señora Sintique, ¿saben lo que quiere decir Sintique? Es una fragancia. No sé a qué olía, pero sé que huele a algo. Entonces, a la señora buen viaje y a la señora buen olor, ¿qué es lo que le dice Pablo? ¿Qué es lo que le dice? Que estén de acuerdo en el Señor, que vivan en armonía. Y como aparece aquí es ruego a Evodia y ruego, y está escrito el ruego, y ruego a Sintique, o sea, que había un énfasis especial a que ellas se armonizaran. Ahora viene la pregunta, ¿cuál era el problema? No sabemos. ¿Qué fue lo que hicieron? No sabemos. Pero lo cierto es que cuando Pablo, en amor, les dice, ruego a Evodia y a Sintique que se unan, que se armonicen en el Señor, era para ellos levantar la cabeza y decir, uy, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque en la iglesia surgen querellas, pero cuando uno las analiza con todo lo que tenemos alrededor, toman otro significado. Pablo incluye a otras personas, le dice al compañero fiel, al fiel compañero,
No sabemos quién es esta persona. Es un anonimato. Pero le dice, compañero fiel, yo quiero que tú y Clemente y los que están allí, así es lo que dice, dice, en verdad, fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué cosa más rara? Yo ruego a todos estos que están trabajando ahí en Filipos que ayuden a estas mujeres que han trabajado conmigo también a ponerse en paz. Está bastante fuerte eso, pero lo hace en el contexto ¿de qué? De amor. Él lo hace en el contexto de amor. Quiero que ustedes entiendan algo aquí. Eso del libro de la vida. Ustedes saben que nada más que aparece una sola vez en todo el escrito de Pablo. En todas las cartas que Pablo escribió, en el libro de Romanos, en el libro de 1 Corintios, solo aparece aquí. Aparece en el Antiguo Testamento en los Salmos y aparece en el Apocalipsis. O sea que es un libro donde Dios es el que está escribiendo los nombres de los creyentes. Pero quiero que ustedes agarren algo. Los nombres de todos, de Obodia, de Síntique, de Clemente, de los colaboradores, del compañero fiel, estaban en ese libro. O sea que ellos no eran perfectos. Él les está diciendo, pónganse en compaginación. Pónganse ustedes donde tienen que ponerse, acaben con ese conflicto. Y entonces él entra en por decirlo así, en un golpe. Les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué cosa? Regocijaos. Él le está dando a ellos una orden. A ver, ¿ustedes están regocijándose? ¿Ustedes están contentos? ¿Ustedes están con gozo? ¿Ustedes están unánimes? A ver, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Amén. ¿Están regocijados? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Alguna vez has pensado tú en esto? La palabra regocijarse aparece 16 veces en el libro de Filipenses, que tiene 104 versículos. O sea que es un libro muy pequeño y este concepto aparece una y otra vez. Y muchas personas piensan que el gozo es el tema de la carta. Dicen, es la carta de gozo, la carta gozosa, Filipenses. ¿En dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? Pero no estaba en la cárcel de aquí que tienen mesa de ping pong y jugo y todo lo que le da la gana. Estaba en una cárcel romana. Y él estaba contento. Él estaba feliz. Él estaba gozoso. Y eso nos debe llamar a nosotros la atención, porque está diciéndole a otra persona que no está en esas circunstancias, tengan gozo ustedes. Eso es algo que yo pienso que es raro. Pablo estaba en prisión y estaba alegre debido a su postura en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has experimentado tú esta cosa, que tú estás en un lugar y tú sabes que tienes que estar en otro? ¿A qué me refiero? Que usted se siente triste por H o por B y usted sabe que usted tiene que regocijarse. Eso crea un problema, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo regocijarme si yo no tengo ninguna razón de regocijarme? Por ejemplo, viene el médico y le dice a usted, muy cantante así, usted tiene cáncer. No.
y vamos a hacer esto y esto y esto y vamos a tratar de contenerlo. ¿Cómo usted puede estar contento? O puede que usted esté en esta situación que viene su esposa y le dice, yo quiero mi divorcio, ya. ¡Ah! ¿Qué hace usted? Esos son ejemplos, ¿no? Hay un montón de ejemplos que puedo yo usar para ponernos a nosotros en donde tenemos que estar. Pablo nos está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y aquí adentro todo el mundo se regocija, pero cuando salimos por esa puerta para afuera, ¿qué pasa? Se nos va todo para las canillas. ¿Ustedes no han visto a esas personas? Bendecido, bendecido, salen. Pablo está diciendo, hay algo para eso. Él está pidiendo a los cristianos en Filipos que entren en esa alegría. ¿Cómo? ¿Cómo puedo entrar yo en esa alegría? Es bien fácil. Cambiando su perspectiva. Cambiando su perspectiva. No cambiando la situación. No que Dios te va a curar del cáncer. No que vas a salir del divorcio. No. Cambiando tú la perspectiva de lo que tú estás experimentando. Tú puedes ver el conflicto de una manera diferente. Tú puedes tomar una perspectiva que va muy superior al nivel donde tú estás. Puedes ver que Jesús nos está definiendo a todos. Voy a darte un ejemplo. Ok, viene el médico y me dice que tengo cáncer. ¿Y qué hago yo? ¡Ay! ¡Me voy a morir! Fulanito, llama al pastor. Dile que me estoy muriendo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que subir el nivel y ver la perspectiva de dónde estamos y decir, bueno, tengo cáncer. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso suena fácil decirlo, pero es dificilísimo hacerlo. Y eso es algo que viene con la madurez, que viene cuando estamos conectados con Jesús. Bajamos los brazos, dejamos ir a la situación y ¿qué hacemos? Nos regocijamos, nos regocijamos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Esto no es nada nuevo, esto es un eco. ¿Qué cosa es un eco? Eco. Bueno, esto es un eco del capítulo que leyeron antes. O sea, en el capítulo 3:1, ¿cómo empieza? Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué cosa? Regocíjense en el Señor. Entonces, cada vez que Pablo él trata de animarlos a ellos, ¿a qué? A regocijarse, a regocijarse. Esto no es una manipulación, no es un instrumento barato para tratar de sacar una respuesta de alguien. Esto es algo bien profundo. Cuando uno ve la perspectiva y ve que Dios está en control, y ve que todos tenemos un propósito, y ve que la victoria es nuestra, ¿qué dice uno? A regocijarse se ha dicho. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos regocijamos. Y nos dicen, pero tú no tienes esto, tú no viste esto, ¿qué pasa con esto? Yo estoy aquí para regocijarme. Hermanos y hermanas, regocijaos. Y entonces nos lleva al último estribillo. ¿Cuál es el último estribillo? El Dios de paz estará contigo. El Dios de paz estará contigo. Es interesante que, déjeme, antes de eso, que no se me vaya este punto. Dice que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. La bondad de nosotros, ¿qué cosa es? ¿Ustedes
¿Ustedes saben cuál es la bondad? La cosa amable. Esta cosa amable que está, el sentido de consideración el uno por el otro. El no insistir en los derechos de uno. Abstenerse de represalias. No ser contencioso ni egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Ahora, esto no es una frase escatológica. Pablo no está diciendo, el Señor viene. ¿Qué está diciendo? El juez está cerca. Miren ustedes cómo caminan. El juez viene. Y esto entonces nos lleva al último estribillo. El Dios de paz estará contigo. Dice aquí, por nada estén afanosos, hacen bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Es interesante que esa canción en el año 1988 fue sonada y fue la primera canción a capela que apareció en los Billboard Top 100. Don't worry, be happy. No te preocupes. No te preocupes, sé feliz. No te preocupes, sé feliz. Lo que sucede es que uno ve aquí una sintonía. Ve que una persona que tiene conflictos encuentra el gozo del Señor y entonces entra en un estado de paz. Todos nosotros estamos buscando la paz. Recuerda, Pablo está escribiendo esto ¿desde dónde? Desde una cárcel romana. Si hay una persona que no debiese tener paz, ¿cómo se llamaba? Pablo. Y este mismo Pablo les está diciendo a ellos, hey, tengan ustedes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, yo me levanto bien temprano y voy caminando por la playa. Y el mar está como un plato. El sol está saliendo resplendoroso, refulgente. Las olas están lamiendo así el lugar por donde yo voy caminando. Y en ese momento yo grito, ¡ah! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Pero ¿cuánto dura eso? Un momento. Y después tengo que entrar en un mundo que está lleno de retos y de conflictos. Ahora, no es esa paz la que se está hablando. Se está hablando de la paz, que es la que determina el significado de cada punto que está. Entonces vamos nosotros y vemos que esa paz es la que nosotros anhelamos tener. Esa paz es la que nosotros buscamos continuamente. Dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. O sea, que Dios guardará a la persona con propósito en ese vínculo de paz. Es la paz de Dios. Es el Dios de paz el que nos la da a nosotros. Finalmente, les dice, hermanos y hermanas, piensen siempre en estas cosas. Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, las cosas que tienen excelencia moral, cualquier cosa digna de elogio. En estas cosas, ¿qué cosa? Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Eso se puede hacer o no? Porque si nosotros estamos metidos en Facebook, porque la gente no miran a Facebook por 1 minuto, 2 minutos, ¿cuántos se pasan? Ya tiene usted 1 millón de amigos, y tiene que saber lo que cada uno está haciendo
para la cena o lo que cada uno está haciendo para entretenerse. O sea, puede que usted esté en TikTok, puede que usted esté mirando a Twitter, puede que usted esté mirando Instagram, puede que usted esté viendo televisión. ¿Sabe lo que es la televisión? Entretenimiento. Que entre las cosas que usted tiene que hacer, esto está puesto para que usted se entretenga. O sea, que es tiempo perdido. Y muchos de nosotros no tenemos para dónde coger y nos quedamos sentados mirando para los celajes. Y en ese momento es cuando irrumpe Dios y dice: tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que empezar a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Ahora, no puedo encender ni el televisor, porque si enciendo el televisor, las noticias que salen. Sí, las noticias. Las noticias de un joven que fue atropellado por policías en Memphis. Las noticias de 10 personas que fueron, 11, que fueron abalaceadas en California. Las noticias de que no hay agua en el estado de donde está Las Vegas. Y así sucesivamente, noticia mala tras noticia mala tras noticia mala. ¿Ustedes creen que en eso tenemos que estar nosotros pensando? Si nosotros pensamos en eso, ¿dónde nos va a poner a nosotros? Ni podemos hacer nada. Entonces el Señor nos llama a su paz. Pablo les dice a ellos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto. Y aquí viene algo bien serio: en mí. Todas estas cosas que ustedes han visto en mí, eso es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero póngase usted en el lugar de Pablo, que él pueda decir eso desde una cárcel, que él pueda decir: míreme a mí. Entonces tenemos de Pablo el siguiente mensaje: mis hermanos y hermanas, regocíjense siempre en el Señor, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer para que esto sea realidad? En primer lugar, todos somos hermanos y hermanas todos los conflictos tienen que ponerse en raya, todos tienen que venir al piso. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios está por nosotros, con nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de que Jesús está en otro nivel y nosotros estamos haciendo juegos aquí abajo, debemos regocijarnos en el Señor. Porque para regocijarse hay que perdonar. O sea, si una persona hizo algo contra mí, yo tengo que perdonar. No te pregunta quién estuvo en lo cierto, si tiene la razón, sino, ¿qué es lo que dice? Que hay que perdonar a Evodia y a Sintique, que armonicen. Quiere decir que tenemos que dejar todo y arreglarnos. Eso nos lleva a nosotros a el gozo que el Señor nos da. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Nehemías? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Bueno, en realidad dijo, nuestra fortaleza es, en plural. Y lo que estaba hablando era de que ese gozo tiene fuerza. Cuando usted está gozoso, usted va a experimentar todo lo que el Señor tiene para usted. Y usted ve esa perspectiva, y usted ¿cómo se siente? El gozo es la explosión de la gratitud, cuando se da cuenta de que tiene tanto que agradecer. Entonces eso nos lleva a experimentar la paz de Dios. ¿Cómo encontramos la paz de Dios? Es bien fácil: filtrando nuestros pensamientos. Filtrando nuestros pensamientos. Filtrando
nuestros pensamientos. O sea que usted puede experimentar la paz de Dios. Esto es bien fácil. Si tú eres cristiano y tienes algún problema con alguien, tienes que pedir perdón. Si no tienes gozo, tienes que pedir para que el Señor te lo dé. Y si no tienes paz, el Dios de paz tiene que venir a tu vida. Pero si tú no eres cristiano, tienes un gran problema. Vas a andar por este mundo sin tener esa relación familiar de hermano y hermana. Vas a andar por este mundo con un montón de problemas de los cuales no puedes salir y que ninguno te va a dejar experimentar el gozo. Tú vas a tener un poquito de gozo por aquí y por allá, pero cuando tú miras, tú no tienes gozo. Y mucho menos vas a experimentar la paz de Dios. Ahora, ¿es Dios tan ruin y tan cruel que los deja a ustedes mirar lo que está pasando en la tienda sin dejar que usted entre? No, Dios es amor. Dios quiere que tú vengas y que tú confíes en Él. Y Él te dará a ti el perdón. Él te dará a ti el gozo. Él te dará a ti la paz que tanto necesitamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ponte a pensar. Voy a pedirle a ustedes que bajen su rostro y piensen en esto. Dios creó el mundo para que fuera perfecto. Y vino el hombre y la mujer y la humanidad arruinó esa perspectiva dejando que el pecado gobernara sus vidas. Jesús fue enviado a vivir la vida perfecta. Él murió por ti. Él resucitó por ti y vive de nuevo para ti. Entonces puede convertirte a ti en uno de sus hijos. Juan 1 del 12 al 13 lo expresa de esta manera. Pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Aquí hay personas que están viviendo en conflicto. Aquí hay personas que están viviendo situaciones en las cuales no pueden tener gozo. Aquí hay personas que están viviendo en situaciones donde no hay paz. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es entregar nuestras vidas a Jesús. Creer que Dios le envió para cerrar la puerta del pecado, para darnos a nosotros la oportunidad de entrar en su reino, para nosotros creer que Él murió y resucitó por nosotros y que tenemos ahora el privilegio de una nueva vida en Cristo. Ahí es donde está el secreto de la paz. Billy Graham escribió un pequeño folleto que se llamaba El secreto de la paz con Dios. Y se vendió y era simplemente el evangelio que estamos nosotros ofreciendo hoy. Así que si tú quieres tener perdón, si tú quieres tener gozo, si tú quieres tener paz que sobrepasa todo lo que tú conoces, pon tu vida en Jesús. Yo voy a pedir que ustedes bajen su rostro y que ustedes estén orando. Yo voy a orar. Y si mientras yo estoy orando, usted siente que el Espíritu de Dios lo está moviendo a usted. Que usted, ahí donde usted está, que usted se ponga de pie y diga: yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero el perdón. Yo quiero el gozo. Yo quiero vivir en la paz de Dios. Al igual que Pablo, que estaba en una prisión y manifestaba todo eso. Yo quiero eso. Así que si tú sientes que el Espíritu de Dios está moviéndose en ti, ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie. Señor, en este momento venimos delante de ti. Es un momento de decisión. Señor, nosotros venimos humildemente y nos ponemos delante de ti para que tú obres en los corazones, Señor.
Señor, nosotros no nos imaginamos lo que está pasando en cada uno de los corazones aquí, pero tú lo conoces todo, Señor. Aquí hay personas que necesitan la paz. Aquí hay personas que necesitan el gozo. Aquí hay personas que necesitan el perdón. Aquí hay personas, Señor, que todavía siguen riñendo, todavía siguen en conflicto, todavía no han dado el alto. Aquí hay personas que tienen circunstancias que no pueden estar gozosos, Señor. Y aquí hay personas que no importa lo que hagan, no van a experimentar la paz. Y por eso es que venimos delante de ti y te pedimos que hagas un milagro para que ellos puedan entender que tú eres la solución. Que poniendo su confianza en ti, en Jesús, que murió y resucitó por ellos, que les dio la oportunidad de una nueva vida, que pueden experimentar todas estas cosas. Señor, ahora te pedimos que tú obres, que sea tu Espíritu Santo el que esté haciendo la obra. Si Dios te está hablando a ti, ahí donde te está, ponte de pie, porque nosotros tenemos que tomar una decisión. Lo hacemos en nuestro corazón, pero tiene que haber una respuesta de nosotros. Si hay alguien que quiere bautizarse, este es el momento también. Es cuando uno dice, ya yo creí, ahora yo quiero ser bautizado. ¿Cuál es tu reacción ante Dios hoy? Es posible que tú salgas, te metas en tu automóvil y cuando cruzas la esquina venga un carro y se acabó. Hoy tú tienes la oportunidad de poner tu vida en las manos de Jesucristo. Y eso es lo que hacemos semana tras semana tras semana. Darte la oportunidad de llegar a ser hermano y hermana, de llegar a ser una persona que experimenta el gozo, de experimentar a ser una persona que tiene paz, porque está en Cristo. No quiero alargar el culto, pero sí quiero darte a ti una oportunidad para responder. Si tienes pena o lo que sea, ahí donde tú estás, agarra la tarjeta que tienes delante y ahí en la casilla pon ahí tu decisión. Pon ahí tu decisión, pon tu nombre y lo pones aquí y te vamos a estar llamando. Si no, habla conmigo, habla con uno de los pastores. Pero no puedes salir de aquí sin saber que tú tienes el perdón, el gozo y la paz en Cristo Jesús. Señor.